Hola Unis, ¿cómo andan? Y bienvenidos a la cuarta clase de este taller de escritura creativa. Como ya sabrás, hoy vamos a hablar de géneros literarios. Y si no sabías, te estás enterando ahora. Cuando uno habla de géneros literarios, piensa enseguida en terror, suspenso, realismo, ciencia ficción. Pero el género literario va mucho más allá de ello. El género que vos elijas va a condicionar tu manera de escribir y cómo van a ser los personajes y sus acciones adentro de tu historia. Entonces vamos a hablar un poquito del género, por ejemplo, dramático. Los personajes y sus diálogos son los protagonistas. El narrador casi que no aparece. Todo lo que sería la descripción del ambiente y de las cosas que pasan alrededor pasan a un plano secundario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos tenemos que basar mucho en pensar cómo van a ser cada uno de los personajes, cómo van a ser sus actitudes y dónde se va a desarrollar la historia. El género dramático está hecho para representarse tanto en la pantalla grande, el cine, en la pantalla chica, las novelas, o, por ejemplo, como una obra teatral. Vamos con el segundo, que es el género lírico. Y el género lírico es aquel que está escrito en rima, está escrito en versos. Es meramente descriptivo o puede contar una historia, pero siempre va a hacer hincapié y detalle en las descripciones, tanto de los objetos como de los personajes y de todo lo que está ocurriendo. Entonces, tus personajes en el género lírico van a tener también un papel secundario. El papel principal se lo va a llevar la rima y toda la descripción. Entonces, para un género lírico vas a tener que pensar en algo mucho más visual y que tenga capacidad del lector de imaginarlo en un abrir y cerrar de ojos. Por eso usan muchísimo la metáfora, la analogía y comparar cosas con lo que sería la realidad cotidiana. Vamos con la narrativa, que es lo que más nosotros conocemos. La narrativa puede tener un narrador omnisciente que narra en tercera persona, o el narrador puede ser un personaje también y te puede estar contando la historia desde adentro. Dentro de la narrativa tenemos varios tipos de textos que podemos escribir, como por ejemplo el cuento, que es un texto corto que tiene un principio, un nudo y un desenlace, bien cortito, 2-3 hojas lo máximo. Está hecho de manera que tenga pocos personajes y una trama bien escueta. Tenés que elegir muy bien cuál va a ser el problema y cuál va a ser la solución antes de ponerte a escribir. Después tenemos el mito y la leyenda, que no son lo mismo. Si bien los dos narran hechos fantásticos, en el mito los personajes son o dioses o héroes. Y por lo general hacen acciones o normales o fuera de la realidad, pero tratando de explicar cosas que vemos normalmente. Por el otro lado, la leyenda son personajes reales, seres humanos, y hacen acciones que son fuera de lo normal. Siempre vas a tener ese dilema, pero la diferencia principal es esa. Cuando vos pensás a tu personaje, ¿qué pensás? ¿En alguien ficticio o en alguien real? Y ese va a ser tu diferencia entre el mito y la leyenda. También están las fábulas, y la fábula personifica cosas o animales. O sea, vas a tener como personajes animales u objetos de la vida cotidiana que van a realizar acciones del estilo seres humanos. Vamos a ver un poquito más allá. Tenemos la novela, que ya es un cuento más largo y puede estar dividido no en capítulos y va a tolerar más personajes. Y por último, la novela es un género literario que te va a permitir tener una gran cantidad de personajes que no todos necesariamente tienen que llegar hasta el final de la historia, pero ahí vas a tener que empezar a decidir quién va a ser el personaje principal, quiénes van a ser los secundarios, quiénes llegarán hasta el final de la historia, quiénes se quedarán en el camino. ¿Por qué? Porque la novela por lo menos tiene 50 páginas. 50 páginas, por lo general, dividida en 3 o más capítulos. Y en esos capítulos intervienen muchas historias que son paralelas y que en algún momento se van a entrecruzar. Vos podés elegir si se van a entrecruzar en el inicio, en el medio o en el fin, pero en algún momento se van a tener que cruzar. Las novelas son el género más utilizado por los narradores y principalmente por los narradores omniscientes. Hay varios estilos de novelas y es eso lo que te quiero que te lleves. Está el estilo realista. Y adentro del estilo realista tenemos las novelas históricas que te cuentan hechos que ya sucedieron, pero de una manera mucho más amena que un libro de historia. En
este caso los personajes son reales y el escritor tiene que hacer una búsqueda exhaustiva de lo que pasó en la historia en ese momento para poder crear tanto el tiempo y el espacio de ese tema en el que está tratando, de esa historia, como los personajes y todo lo que va haciendo la conexión entre ellos. Después tenemos el realismo mágico, que es más o menos parecido. Los personajes son reales, pero en algún punto de la historia eso se entrelaza con algo de ciencia ficción que no logramos entender hasta que llegamos al final de la historia. También tenemos las crónicas y los relatos históricos. La diferencia entre la crónica y los relatos es que el relato está en tercera persona y la crónica está en primera persona. Vamos a seguir con lo que sería terror, suspenso y lo que sería un poquito de novela policial. Terror genera en el lector una sensación de que nunca está seguro, de que parece que la cosa nunca va a estar bien, hasta el final de la historia, que puede resolverse de buena o de mala manera. Todos los personajes rondan alrededor de uno o dos personajes principales que son los que están viviendo esas sensaciones de constante preocupación. El suspenso es una novela en donde todos los personajes van convergiendo hacia el final y uno no entiende cuál es la realidad y cuál es la mentira en medio de la historia hasta que llega al último instante o al último capítulo o quizás hasta el último renglón de la historia. Y por otro lado, la novela policial cuenta hechos, reales o ficticios, que tengan que ver con delitos o con la investigación en sí. Entonces, tu personaje va a ser o la víctima o, por ejemplo, el victimario, el asesino, el ladrón, no sé, el criminal, o puede ser también el policía que está llevando la investigación a cabo. Y dentro de ese espacio y tiempo, que puede ser mucho, poco o como vos lo quieras elegir, esos personajes se van a entrelazar hasta descubrir la verdad del asunto. Vamos con lo último, vamos a hablar de ciencia ficción. La ciencia ficción narra hechos que son fantásticos, que están fuera de lo común o que quizás no transcurrieron. Todas esas historias se centran o en el futuro o en un presente, pero en un presente que tenga una vida paralela o una condición paralela a la que estamos viviendo acá en la Tierra. La ciencia ficción siempre trata de llevar esos hechos fantásticos hasta la realidad que vos estás viviendo. Entonces tus personajes tienen que ser reales, pero los hechos que suceden tienen que estar basados en una realidad tan paralela y tan distinta a la vez a la que estás viviendo que haga que el personaje quede como ensimismado y tu lector también. Siempre trata de tener tanto el presente como el futuro y el pretérito llevándote a la realidad de lo que estás viviendo en este momento. Por ejemplo, si hoy tenemos computadora, lo que estás hablando en ciencia ficción sobre las computadoras tiene que estar en pretérito, en pasado. Lo que hables del momento que está sucediendo tiene que estar en presente y lo que hables de un futuro más lejano, como por ejemplo, no sé, 2100, tiene que estar en futuro. Entonces fíjate cómo la línea de tiempo se va cambiando. Las novelas históricas hablan del pasado, el realismo habla del presente, al igual que el suspenso o que las novelas policiales, pero la ciencia ficción se va un poquito más allá y habla en el futuro. Estos fueron los géneros literarios. Yo te hago un desafío. Acá abajo en los comentarios yo quiero que hoy nos dejes. ¿Cuál es tu escritor favorito? ¿Qué género literario está escribiendo o escribió en su momento, si es que ya falleció? ¿Y cuál es tu novela favorita y por qué? Así que esperamos ver los comentarios para que podamos aprender entre todos qué es nuestro estilo de lectura y qué es nuestro estilo de escritura y así poder mejorar. ¡Nos vemos!